abogada, bueno, hice una diplomatura en violencia de familia, violencia de género, soy preventora en abuso sexual en niños, temas que por ahí no son fáciles de abordar, pero Dios puso en mi corazón para que hoy los pueda compartir con ustedes y no a una manera tan teórica, sino más bien espiritual. Así que agradecida a cada uno de los que hoy van a estar compartiendo por invertir este tiempo, por estar acá presentes. Bueno, esperemos que la tecnología no nos falle, que tengamos buena comunicación, buena recepción. Y bueno, darle la bienvenida, no sé de dónde son, después nos estarán contando seguramente. Eh, y agradecida realmente a Dios en primer lugar, a quien pongo anulando mi humanidad, mi conocimiento, porque es de Él de quien espero la sabiduría, es de Él de quien espero poder ser de bendición para otras personas también. Bueno, estoy casada, tengo 3 hijos, soy acá de la Iglesia de Dios de Posadas, junto a mi esposo tenemos el Ministerio de Matrimonios, somos líderes en un grupo pequeño, y realmente esto nos acerca mucho más a las personas y el tener contacto con ellas también nos avista a ver las problemáticas que se presentan. Y una de las que yo veo a diario justamente, tanto en mi lugar de trabajo como en la iglesia misma, en nuestro entorno, es el tema del abuso. Así que bueno, espero que podamos compartir y sea de edificación, sobre todo para cada una de nosotras. Amén, amén. Bendiciones, hermana. A ver, ¿quién está hablando? Claudia. ¿Qué tal, Claudia? Claudia, de Argentina. Bueno, Bendiciones, bendiciones. yo a esta charla, no sé si quieres que empecemos, Sandra, como vos quieras. Estamos a 10 Y ya, minutos, un ratito más. bueno, yo creo que podemos empezar. Podemos Estamos arrancar. 19 personas. ¿Sí? Dale, arrancamos entonces. Bueno, esta charla justamente yo la titulé ¿Dónde estuvo Dios cuando abusaron de mí? Cuando me violaron, cuando pasé por una situación difícil. Y me atreví a abordar este tema justamente pensando en las personas que a diario se me acercan, no solo para preguntarme asesoramiento respecto a este tema que tanta nos aqueja, ¿no es cierto? Y que tan doloroso es, que tan sensible nos pone. Y al hablarle de Dios, me preguntan, ¿dónde estaba Dios cuando a mí me pasó esto? ¿Dónde estaba Dios? Porque, ¿por qué lo permitió? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué esta situación? Bueno, ¿Acaso cuando Dios usted no es un Dios de amor? ¿Dios me ama? Estos son planteos, bueno, que de quienes en algún momento de la vida atravesaron por un abuso. Y hoy vamos a hablar justamente rompiendo el silencio de muchas de estas personas. No es un tema fácil de abordar por la sensibilidad que acarrea, pero voy a tratar de ser lo más idónea para responder estas inquietudes. Y para eso vamos a comenzar hablando de lo que es el abuso, ¿sí? Vamos a definir lo que es el abuso. Y el abuso dice que es toda situación en la que un adulto utiliza su interrelación con un menor para obtener satisfacción sexual, emocional o física, ¿sí? Entonces tenemos varias partes, digamos. Cuando hablamos de lo espiritual sabemos que estamos compuestos por nuestras emociones, por nuestra alma, por nuestro físico, por nuestra mente, ¿no es cierto? Donde están la psiquis. Entonces, todo esto abarca y afecta de alguna manera cuando hay un abuso. Y muchos psicólogos o psiquiatras también dicen que el abuso es un balazo al psiquismo. Y un balazo al psiquismo es como darte no solo el balazo en lo físico, sino que te quedan secuelas que son imborrables muchas veces. Y realmente acarrea mucho dolor. Yo lo describiría como
no como víctima a la persona que es abusada, sino más bien como un sobreviviente. Y un sobreviviente es porque en la niñez, cuando ocurre un abuso, estanca al niño en todas las áreas de su vida. Es lo más aberrante que puede pasar. Y vamos a derribar un mito también que nos han transmitido a través de la costumbre, que el tiempo lo cura todo. El tiempo no cura nada. El tiempo lo hacemos nosotros y tenemos que ver también en qué invertimos nuestro tiempo. Yo realmente rescato lo que ustedes hoy, mujeres valientes, guerreras, están haciendo con su tiempo, que es justamente invirtiendo en esta hora que vamos a compartir, en escuchar lo que Dios puso en mi corazón. Cuando hablamos de abuso, hablamos no solo de lo que deja nuestro físico, porque no todas las veces también es físico, sino que hablamos de lo emocional. Permiso. Entonces, cuando hablamos de abuso, dijimos que hablamos de odio, de rencor, de sentimientos de venganza, de ganas de matar a aquellos que nos hicieron daño, que fueron violentos, que abusaron. ¿Y saben qué es lo más llamativo? Que a veces nosotros pensamos en el perfil de un abusador como una persona, no sé, que tiene rostro de abusador. Y el abusador no tiene ningún perfil, no tiene cara de abusador, no pasa desapercibido. Es una persona común y corriente. El abusador puede estar entre nosotros y no nos damos cuenta. El abusador no tiene por qué pertenecer a ningún estrato diferente, ¿sí? No hablamos de estar en un nivel económico mejor o peor, ¿sí? Sino que es transversal a todas las clases sociales. Les decía que el abusador, al pasar en estas circunstancias así desapercibido, no como un rostro o como, más bien como cualquier persona entre nosotros, lo diferente es que su cerebro no tiene ningún tipo de empatía por el prójimo. Su cerebro está preparado para hacer eso. Y un dato no menor es que la mayoría de las veces de los casos de abuso se dan en el entorno familiar. Si nosotros prestamos atención, ¿sí?, por quienes han ganado justamente nuestra confianza, muchas veces donde deberíamos sentir que es el lugar donde debemos estar protegidos, nuestra casa, nuestro hogar, la casa de un pariente, es donde más hechos aberrantes ocurren. Y realmente hay signos o alarmas que yo suelo decir que son como alertas, como un semáforo que van llamando la atención. Y hoy les voy a compartir algunos para ver si ustedes van identificando, porque yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, y no hablo solo de haber sido abusados o no, creo que hemos sabido, ¿sí?, de alguna persona que sí lo ha padecido. Entonces, tener las herramientas también considero que es importante para poder ayudar a esas personas. Los niños abusados o niñas abusadas tienen primeramente cambios de conducta. Debemos creerles siempre. Debemos indagar con preguntas muy sutiles, a través de un juego, en un momento oportuno, ver por qué se ponen así, por qué reaccionan así. Los niños no fantasean. Los niños dicen la verdad, y si dicen la verdad no lo van a inventar. Los niños no inventan una experiencia sexual. A los niños también hay que mirarles a los ojos cuando nos cuentan algo. Sé que muchas veces también nosotros estamos tan atareados que cuando vienen nuestros hijos, nuestros niños, y quieren hablarnos, nosotros estamos tan dispersos que no lo miramos a los ojos, ¿sí? Y los ojos también hablan. No debemos adoptar una postura simplista, como bueno, ya pasó, no, no pasa nada, pensemos en cosas lindas. No, esto no debe pasar. Tenemos que mantener también una extrema confidencia cuando un niño nos cuenta sobre algún hecho que ha percibido a través de alguno de sus sentidos, porque a veces no siempre es abuso físico, sino que puede ser producto de estar mirando algo que él no quiera, de estar haciendo cosas que él no quiera. Entonces tampoco divulgar lo sucedido.
tampoco debemos contaminar el relato, o sea, no le presionemos al niño o niña, o apurarle para que nos cuente. Muchas veces nosotros entramos en una suerte de crisis, por así decirlo, donde queremos saber todo y realmente no nos estamos poniendo en el lugar de ese niño que ha sido abusado. Hay conductas extrañas también que vamos a observar, que por ejemplo es cuando se tocan sus partes íntimas, cuando un niño se masturba, cuando un niño es retraído, cuando se aíslan, cuando se exacerban sin ningún motivo, o nada que lo genere, cuando cambian su rendimiento académico, cuando tienen problemas de atención, dispersión, cuando le hablamos y están en cualquier lado, no hay interés de lo que le decimos. Muchas veces pasa también que los niños no se quieren bañar, no se quieren asear, o van al otro extremo, que es bañarse con mayor frecuencia. Y a veces nos manifiestan: me siento sucio. Es una de las palabras que a diario oímos también cuando algún niño ha sido abusado. Y con esto no les quiero asustar, simplemente que ustedes presten atención a estas alertas que les estoy contando. Cuando se orinan en la cama, hay muchos niños que llaman la atención porque los padres dicen: pero no sé, es grande y aún se orina en la cama, ¿qué está pasando? ¿Sí? Lo llevamos a un psicólogo, ¿qué hacemos? Niños que están mucho tiempo solos. Por esto que le decía, porque los padres debemos trabajar, porque los exponemos a estar con otras personas también muchas veces. Y con esto no quiero decir que todos entran en estas causales, ¿no es cierto? Decir, bueno, le dijo con la niñera, le dijo con un tío, le dijo con una abuela, ¿sí? Saber con quiénes están nuestros niños, saber si ese lugar es seguro. Los niños también presentan baja autoestima, cuando los niños se sienten menoscabados, cuando tienen falta de cariño. Muchas veces uno de los reclamos diarios que hay es: en mi casa no me dan cariño, no me prestan atención, nadie me abraza. Entonces, cualquier adulto que venga y le diga una palabra de afecto, le dé un abrazo, el niño suelta confianza. De repente se ven que hay un mundo diferente, que hay cariño, que hay amor, que en su casa no lo está recibiendo. Y a las mamás que estén alertas, porque nuestros hijos son nuestra responsabilidad. Y prevenir el abuso realmente es necesario, no solo informarnos, capacitarnos, sino también tener las herramientas para poder involucrarnos. Cuando una persona viene a contarnos un caso de abuso, ¿qué hacemos con eso? ¿Nos involucramos? ¿Nos quedamos con eso? ¿No nos metemos? Tenemos que involucrarnos. Y yo les compartí todo este planteo, les di las alertas, les dije, bueno, que debemos involucrarnos para prevenir. Ahora me pregunto, ¿qué hacemos con estas personas? ¿Qué hacemos con esta persona que ha cometido un abuso, que es un violador? Lo intervenimos psicológicamente, lo sometemos a un tratamiento terapéutico, le damos hormonas que controlen su testosterona porque está muy arriba y bueno, necesitan hacer eso, por así decirlo, o los encarcelamos. Y ¿saben qué? Cuando una persona está en una cárcel, muchas veces hemos escuchado también que esto se repite allí mismo dentro de su celda, ¿sí? Viven las mismas experiencias o aún más terribles. Entonces, cuando esta persona sale, cuesta mucho también que no vuelva a cometer estas atrocidades con los niños. Lo más angustiante es que esto se puede volver a dar. Y hay actos realmente de pedofilia que son terribles. Como yo les contaba, la mayor cantidad de veces se da entre padres, padrastros, tíos, abuelos. Y realmente es triste porque estas personas, después voy a responder, yo estoy leyendo acá un mensajito, después vamos a dejar 15 minutitos para charlar, para responder, así no interrumpimos, ¿sí? Le hablaba de la pedofilia. La pedofilia es cuando un adulto abusa a un menor, ¿sí? Muchas veces hemos escuchado incluso dentro del matrimonio también, y vamos a pasar un poquitito más a cómo estamos las mujeres,
Decir que mi esposo me viola, me siento violada, él es violento, y esto sucede cuando el sexo es corrompido por aquel que desea también satisfacer sus propios deseos a cualquier precio. Muchas veces producto de iniquidad de repetir un patrón a lo largo de nuestra vida y al llegar a ser adultos, esto sale a la luz. Y hay personas que dicen también, estando con su esposo, no siento nada, siento que soy un objeto sexual, que lo único que quiere es que le produzca placer, y esto sucede porque justamente hay también emociones que han sido dañadas. Y en muchos matrimonios el sexo no es un reflejo de intimidad, ni de amor mutuo, sino que está contaminado por manipulación, por dominio, el sexo forzado, la pornografía, la introducción de elementos o juguetes que no son deseados. En muchos casos bajo presión, amenaza para obtener un encuentro sexual, inclusive cuando la víctima no está cómoda o cuando lo rechaza. También es importante aclarar lo que no es abuso sexual en el matrimonio, ¿sí? Muchas parejas se enfrentan al hecho de que tienen diferentes deseos sexuales y niveles de comodidad distintas, ¿sí? Me gusta de tal forma, esto sí, esto no, pero en una relación saludable justamente podemos hablar cuando esto no nos genera rechazo, sino que hay una buena comunicación. Entonces, decirle a nuestra pareja qué está bien para nosotros, qué me gusta, qué no, es muy importante, ¿sí? Saber que hay una comunicación fluida, sin presión, sin temor, sin rechazo. Las consecuencias de la violación sexual y el abuso dejan secuelas a corto, mediano y largo plazo. Entonces no es solo el momento en que me pasa, sino que estas secuelas se van a dar a lo largo de mi vida. Por eso les hablaba también de que cuando nos vamos al plano espiritual, hablamos de iniquidades, a veces de cosas que hemos borrado de nuestra mente, pero que aún permanecen allí, o cosas de las que no queremos hablar porque nos siguen afectando. Entonces estas consecuencias a diario aparecen. Y ahora sí vamos a ir un poco a la palabra para ir respondiendo al interrogante, o más bien al título de nuestra charla de hoy. Y yo me remito a una palabra que nos dejó Jesús diciendo: en el mundo habrá aflicciones, sufrimientos, y todos, absolutamente todos, los sentimos en mayor o menor escala. A veces la gente sufre como resultado directo de sus malas decisiones, ¿sí? Y en estos casos vemos que la verdad está en Proverbios 13:15, si me quieren acompañar a la palabra, Proverbios 13:15, dice, acá tengo mi Biblia: el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. El camino de los transgresores es duro. A Jesús sus discípulos le habían preguntado: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y Jesús le respondió: no es que pecó este o sus padres. Esto está en Juan 9, del 1 al 13. Los discípulos cometieron el error de asumir que el inocente nunca sufriría y le asignaron la culpa personal al ciego o a sus padres. Y Jesús vino a corregir esto de una forma tremenda, porque él dice que debemos cambiar nuestra forma de pensar diciendo: esto sucedió para que las obras de Dios se manifiesten en él, ¿sí? Hablando del ciego. La ceguera del hombre no era el resultado de un pecado personal, él tenía un mayor propósito para el sufrimiento que estaba padeciendo. Y este pasaje también nos lleva a preguntarnos: ¿a quién llamamos inocente en términos coloquiales, si existe la palabra inocente? Porque muchas veces nos jactamos de decir: ¿por qué le pasa esto a un inocente? ¿Por qué le pasa esto a un niño? Y también debemos considerar que Satanás estuvo siempre haciéndonos pensar distinto. Lo que Dios propone, como lo que está hoy en la ideología de género, si hablamos de ideología de género, de diversidades, de masculinidades, de feminismo, de aborto, ¿sí? Siempre está Satanás atrás operando con sus demonios. Entonces, en estos temas también él está presente. Cuando se llega a cometer estas atrocidades, no es
porque uno se lo merezca. Muchas veces nos sentimos culpables y decimos, yo soy culpable de lo que me pasó, sino que hay propósitos en nuestra vida que Dios quiere llevar a cabo. Y Satanás se ensaña con nosotros justamente para desviarnos de estos propósitos. Y provoca un daño terrible, dejando secuelas que perduran, incluso llevándonos a veces al suicidio. Conozco muchos casos donde estos niños, niñas, adolescentes, aún adultos también, no pueden con esta problemática, porque a diario aparece y aparece y aparece. Y muchas veces terminan en lo peor que puede hacer una persona, que es el suicidio, que es donde Satanás gana la batalla. Imagínense lo terrible de este tema. Imagínense qué es lo más aberrante cuando le sucede a un niño, cuando debiera ser todo lo contrario, cuidarlos, mantenerlos puros, sanos, inocentes. Y también decimos que, a diario lo hemos escuchado, que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Y la gran lección en una vida que sufrió dolor es aprender a perdonar, a derramar nuestro corazón ante Él para que Él quite ese sentimiento de rencor, ese odio, esa venganza, ese sentimiento o el pensar en el suicidio. Es allí donde nos rendimos a Él pidiéndole una nueva oportunidad, una oportunidad para amar, una oportunidad para volver a recobrar nuestra identidad, porque ahí es donde el enemigo nos daña. Y para poder estar comprometidos con aquellas personas es que Dios permite estas atrocidades. Nosotros, respondiendo a la pregunta cuál es el sentido del sufrimiento, es hacer el bien al que sufre. A nosotros los cristianos y a las personas que nos involucramos realmente, no nos está permitido la indiferencia, sino que debemos pararnos junto a Él, pararnos junto al prójimo, tener empatía, ayudándonos unos a otros, dice la palabra, confesándonos unos a otros, haciéndonos saber que no estás solo, que hay esperanza en Jesús, que Él quiere que busquemos consuelo en Él. Dice su palabra también, bienaventurados los que lloran, enseña Jesús, porque ellos reciben consolación. Confía en Dios, rodéate de personas que edifiquen tu vida, que alivien tu pena, tu dolor, que te contengan y tengan empatía. Solo Dios cambia, transforma, restaura, nos hace nuevas criaturas. Cree en Dios porque Él no falla. Quienes son fieles a Dios tienen el poder y la responsabilidad de aliviar el sufrimiento y hacer el mundo un lugar un poquito mejor. Saben, mujeres valientes, cuando hablamos de todos estos hechos tan terribles para nuestra mente, cuando nos sensibilizamos con esta temática, hay algo que Dios nos dejó también en su palabra y es perdonar. Y ahora sí le voy a pedir a Sandra si puede compartir unas filminas que vamos a ir desarrollando, son 3 filminas nomás, pero que justamente hablan de lo que debemos hacer cuando hemos pasado por una situación tan terrible como esta, ¿sí? Lo que Dios ya nos dejó en su palabra que iba a acontecer, no estamos ajenos a ello. No existe una persona, como yo le decía, inocente, porque todos hemos pecado y muchas veces nos sentimos culpables por lo que nos ha pasado. Pero el Señor hoy nos dice que existe un camino, que existe un tiempo nuevo, que existe una forma de sanar, y esa forma de sanar es justamente a través de la restauración. Dice, la sanidad, perdón, ¿qué es la restauración? La restauración es reparar, cambiar, reconocer, valorar, sanar, volver a poner en largo en su estado natural y en su modelo original. ¿De qué estamos hablando acá? De volver a recuperar nuestra identidad como hijos de Dios.
Dios a todos nos dio libre albedrío y muchas veces somos producto de nuestras malas decisiones. Así como amar es una decisión, perdonar es una decisión. Y dice su palabra que también perdonar significa perder para ganar. Y donar significa sembrar para cosechar. Yo tengo que dar, yo tengo que restaurar mi alma. Yo tengo que sanar las heridas de mi corazón. Y hay unos dibujitos que por ahí un poco dan ejemplo de lo que hay en la cabeza de una persona que ha sido abusada, que es prisionera, ¿sí? Encarcelada por un sentimiento de culpa. En el medio hay como una fotito de una mamushka que tiene varias personitas adentro, pero que no dejan de ser una. Y está también personificado cadenas, esclavitud. Y realmente todas estas cosas son las que tenemos en nuestro corazón herido cuando algo así sucede o sucede a nuestro alrededor. Y hay cosas que tenemos que tener en cuenta, como ser que la sanidad llegará cuando el abuso deje de ser un secreto. Lo primero que tenemos que hacer para ser sanos es romper el secreto. Porque el abusador lo que justamente hace es presionarnos, quiere callarnos, quiere mantener nuestro silencio. Y hablando de lo espiritual, sabemos que Satanás obra así, que entra sutilmente a nuestras vidas sin pedir permiso, ¿sí? Y nos viene a destruir. Entonces, la sanidad va a llegar cuando el abuso deje de ser un secreto. Conocer la realidad elimina los mitos, desparaliza y permite comprender lo vivido, ¿sí? Muchas veces, cuando hablamos de estos temas, justamente, o estos tips que yo le daba de alertas o alarmas, despiertan en la otra persona, ¿sí? Porque muchas veces somos ignorantes de lo que nos ha sucedido y tendemos a naturalizar ciertos patrones o ciertas conductas que hemos pasado. Entonces el conocer va a hacer que nos desparalicemos, porque el miedo lo que hace justamente es paralizarnos, y cuando el abusador tiene ese poder sobre nosotros, nos paraliza. No queremos juntarnos con las personas, no queremos hablar, nos aislamos, estamos solos, no queremos contar a nadie, no confiamos en nadie. Entonces, estamos ayornándonos, digamos, a lo que hemos vivido. Y eso es lo que debemos romper. ¿Pueden existir recaídas emocionales de manera constante? Sí, va a pasar, porque justamente sanar estas emociones que tan dolorosas son, como les decía, en el corto, en el mediano plazo y aún de adultos, no es de un día para otro. Van a haber momentos de caída, van a haber momentos donde no vamos a tener fuerza porque realmente esto va a estar operando nuevamente en nuestras mentes. Ustedes saben que las batallas más duras se dan en nuestra mente, que ahí es donde el enemigo toma el control, ¿sí? Y nos lleva a perder la fe, a aislarnos, a no congregarnos, a vivir una vida mundana, ¿sí? Tenemos que mantener nuestro mismo ánimo y en cercanía con la víctima. Si hemos conocido algún caso de alguna persona, poder ayudarla, pero no hostigándola, sino preguntándole: mira, ¿puedo ayudarte? Sé que pasaste por momentos terribles, pero estoy acá para escucharte, para ayudarte, ¿sí? No preguntar más allá de lo que nos quieren contar. Saber a quién acudir. Muchas veces no sabemos a quién acudir, qué hacemos con esto, denunciamos, no denunciamos. Y si vamos un poquito a las leyes, todas las personas estamos obligadas a denunciar cuando tomamos conocimiento de un hecho de abuso. Y con más razón cuando estamos ocupando un cargo como autoridad, como docentes, un cargo público, ¿sí? O en los colegios, un maestro, un docente, un médico, en razón de su labor, ¿sí? Son personas que están obligadas a denunciar, saber dónde acudir
¿sí? Siempre pedir ayuda. Hay personas que están preparadas, que pueden orientarnos, asesorarnos, guiarnos, nunca quedarnos solos. Y hay un dibujito también de un corazón que dice volver a ponerlo en condiciones. Miren cómo está ese corazón destruido, avasallado. Y cuando hablamos de restauración también decimos que el perdón no significa comprender, justificar o excusar un mal comportamiento, ¿sí? No estamos tratando de decir, bueno, yo hice esto, entonces me merezco, llevé esta ropa, por eso seguramente provoqué. No, nunca sentirnos culpables. El perdón no significa aceptar pasiva o resignadamente lo que te han hecho, ¿sí? Sino que, como les decía, también romper el silencio, poder hablarlo, eso nos va a ayudar a sanar. El perdón no significa minimizar los hechos o hacer como que nada hubiera ocurrido. Ocurrió, hay un proceso, hay sanidad, hay esperanza en Jesús. Podemos salir adelante. No es fácil, porque van a tener recaída o vamos a tener recaída, ¿sí? Si hemos pasado por algo así. Cuando hablamos de abuso, no solo hay penetración, la mayor cantidad de abusos se dan justamente por manoseos que no dejan secuelas. ¿Y saben cuál es la diferencia entre abuso y violación? Que el abusador va preparando con hasta 6 meses de anticipación, lo va premeditando, justamente para ganar esa confianza, para mantener el silencio, para guardar secretitos, no le cuentes a tu mamá, muchas veces bajo presión, bajo amenaza, mira que si le contás le va a pasar esto. Entonces muchas veces ese niño o niña no quieren venir a contarnos a la mamá o al papá porque saben que puede pasarle algo. Entonces ahí es donde entra una tercera persona que bueno, que sí puede ayudar de alguna manera y que no es su madre o su padre. El perdón sí es una elección unilateral. Nosotros los cristianos decimos que el perdón es una decisión, ¿sí? Y a quienes por alguna razón por ahí todavía no conocen lo que es el perdón para quienes creemos en Jesús, eh, saber que perdonar es una decisión, que no lo vamos a sentir, que no es algo que el otro se merezca, que esto implica cancelar una deuda. ¿Y a quién vamos a perdonar? Primero vamos a perdonar a quien ha abusado. ¿Y si esa persona está muerta? También soltar, pedir perdón, aunque esté muerta. Perdonarnos a nosotros mismos. Muchas veces es necesario mirarnos al espejo y decirme, yo me perdono. Yo no sabía lo que pasaba, yo no sabía qué sucedió en ese momento. Y también, si esto nos ha llevado a alejarnos de Dios, pedirle perdón a Dios, porque Dios siempre estuvo allí. Dios está en el lugar exacto donde le hemos dejado. Cada uno de nosotros sabrá si esa distancia es mayor o menor. Pero Él está, siempre estuvo, y somos nosotros los que a veces nos enojamos con Dios, porque decimos, Señor, ¿por qué pasó esto? Yo no me merecía esto. Mi hijo no se merecía esto. Me enojo con Dios. Gente amada, seamos valientes. Si les hablo de esto, también porque tengo la autoridad para hacerlo. Y seguramente en otro encuentro lo voy a estar contando. Pero he vivido momentos terribles en mi vida, con mis hijas, y realmente sé lo que se siente. Por eso también Dios nos deja que seamos luz a través del testimonio, a través de la palabra. Como yo le decía, la única forma de poder llevar adelante esto es involucrándonos, sanando, perdonando, haciendo que Dios nos vuelva a dar esa identidad de hijos. Que eso que el enemigo nos arrebató,
el Señor nos lo va a devolver. Y que si ha permitido que esto pase, porque el propósito de Dios fue justamente que esas personas puedan estar hablando hoy con autoridad, decir yo he pasado por lo mismo, se puede salir, hay una esperanza, no estás solo, ¿sí? Confesarnos, a veces pedirle al Espíritu Santo que nos revele, ¿sí? ¿Por qué somos así? ¿Por qué actuamos así? A veces queremos encapsular ciertas situaciones que hemos vivido y que no las queremos traer a nuestra mente. Y ahora me gustaría, para cerrar esta parte, y ahí vamos a leer los mensajitos, hacer una oración. Le invito a cerrar sus ojos. Padre amado, en esta hora, Señor, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por usar mi vida, Señor, para poder traer una palabra a cada una de mis hermanas. Señor, te doy gracias porque tú has permitido, Señor, pasar a veces por estos desiertos, Señor, que no entendemos el por qué, pero que sabemos que en ti hay esperanza, que contigo, Señor, hay un camino, papá Dios, que sabemos que esto, como dice tu palabra, no quedará, Señor, en la nada, porque hay una justicia, Señor, tu justicia divina, dice que el camino del transgresor es duro, y así lo será, Señor, no está en nosotros buscar justicia, pero tú, Señor, tú pones a cada uno en su lugar, Padre Santo. Y hoy, Señor, quiero pedirte perdón, Señor, porque a veces hemos dejado pasar por frente a nuestros ojos, Señor, cosas o situaciones en las que nos quisimos involucrarnos, Señor. Te pedimos perdón por a veces hacer la vista gorda y no mirar al prójimo, Señor, por no saber qué hacer, tal vez por ignorancia, papá Dios. Pero hoy tú abres nuestros ojos, Señor, nos quitas esa ceguera. Y hoy somos luz, Señor, somos la sal, Padre Santo, para aquellas personas que nos necesitan, Señor. Te doy gracias, Señor, por las herramientas que tú nos das, papá Dios, por poder involucrarnos de alguna manera, Señor, tal vez a través de nuestra profesión, de nuestros conocimientos, a través de nuestra congregación, Señor, de poder llevar por ahí una palabra también, Señor, de edificación. Gracias, Señor, por estas mujeres valientes, papá Dios, que hoy han estado aquí conectadas, Señor. Quedo a disposición, Señor, para cada una de ellas, que les haya sido, Señor, realmente de herramienta lo que hoy he venido a traerles, papá Dios. Las bendigo en el nombre de Jesús, mujeres valientes, y gracias por estar ahí.